3 niños se despertaron el Día de la Madre de 2018, esperando a su mamá. Ella nunca vino. Y la mujer que sabía exactamente dónde estaba, sentada en una sala del tribunal 3 años después, relajada, con los hombros hacia atrás, con algo en la cara que no tenía nada que ver con eso. Una sonrisa. Ni nervios. Ni miedo. La sonrisa de alguien que cree que ya ha ganado. Su nombre era Kimberly Kessler. Y tenía una creencia que tenía investigado, estudió y construyó todo su plan en torno a: no hay cadáver. No hay delito. Ella estaba equivocada. Pero lo que te mantendrá despierto esta noche no es el veredicto. Es lo que pasó después. Antes de que esta historia continúe, necesito que hagas algo ahora mismo que otros creadores jamás te pedirán de esta manera. No te suscribas porque el algoritmo te lo diga. No te suscribas porque haya un botón en la pantalla. Suscríbete porque Jolene Cummings tuvo 3 hijos que crecieron sin su madre, y lo único que mantiene viva su historia es que personas como tú decidan no apartar la mirada. Si ese es tu caso, ya sabes qué hacer. Ahora bien, hablemos de lo que realmente sucedió dentro de ese salón. Yulee es un pequeño pueblo en el noreste de Florida. Un lugar donde la gente se conoce por su nombre de pila. Donde los niños andan en bicicleta por calles sin aceras. Donde una peluquería puede ser, a la vez, un punto de encuentro, un confesionario y una sala de estar. Ahí es donde Jolene Cummings construyó su vida. Tenía 34 años en mayo de 2018. Madre de 3 hijos. Estilista experimentada. Conocida por cada persona que entraba por las puertas de Tangles Hair Salon. Sus clientes no venían solo para cortarse el pelo, venían a hablar con ella, escuchar su voz. Sentir que alguien te veía y recordaba lo que le dijiste la última vez. Todos los que conocían a Jolene describieron lo mismo. Su risa contagiosa. La forma en que preguntaba por tu familia, como si sus historias fueran lo más importante del mundo. Y, sobre todo, sus hijos. Hablaba de ellos constantemente. Eran, sin duda, el centro de todo. El trabajo iba bien, los clientes eran adorados, pero sus hijos eran la razón por la que se levantaba cada mañana con ganas de afrontar el día. En 2018, Jolene atravesaba un momento difícil. Su matrimonio había terminado y se encontraba en medio de un divorcio y una disputa por la custodia de sus hijos, un proceso que consume una energía indescriptible. Sin embargo, sus colegas afirmaron que mantuvo la calma. Iba a trabajar, cumplía con su horario y atendía a sus clientes con la misma calidez de siempre. Sus problemas personales no habían invadido su ámbito profesional. Según todos los testimonios, era una mujer de rutinas muy fiables. Y precisamente esa fiabilidad es lo que hizo que lo que sucedió después fuera tan inquietante. Porque cuando alguien como Jolene desaparece, la gente lo nota de inmediato. No hay una explicación lógica. No existe ninguna versión de la historia que tenga sentido. Especialmente en el Día de la Madre. Ese detalle es más importante que casi cualquier otra cosa en este caso. Jolene estaba en medio de una batalla por la custodia. Sus hijos eran todo su mundo. La idea de que desapareciera voluntariamente el único día del año dedicado a las madres, el día en que debía recoger a sus hijos, no solo es improbable. Es imposible. Lo que significa que la única explicación para su ausencia es una que alguien más haya inventado. Si Jolene Cummings era una presencia, un rostro conocido, una voz cálida, alguien arraigada en su comunidad, Kimberly Kessler era, por definición, todo lo contrario. No se trata de la ausencia de una persona tímida. No se trata del silencio de alguien introvertido. La ausencia calculada, planificada y deliberadamente construida de alguien que había pasado años, posiblemente décadas, borrándose a sí misma y reemplazándose con otras personas.
Para entender a Kessler, hay que empezar con un número. 17. 17 nombres diferentes se utilizan en 33 ciudades de 14 estados estadounidenses. Cada identidad no fue inventada al azar. Eran nombres reales, extraídos de actas de defunción, registros de cementerios y obituarios de mujeres fallecidas de edad similar. Los encontraba, los adoptaba, se mudaba a otra ciudad, se convertía en otra persona por completo y volvía a empezar. Un nombre nuevo. Una historia nueva. Una nueva imagen para el mundo. Ahora pregúntate, ¿qué clase de persona construye toda una vida en torno a convertirse en otra persona, una y otra vez, durante años? No es una persona que huye de un problema. Es una persona que huye de ellos mismos, una persona para quien la identidad original era demasiado peligrosa para conservarla, demasiado dañada para repararla o demasiado expuesta para sobrevivir. Y aquí está la incómoda pregunta sobre la que quiero que reflexionen y respondan en los comentarios. Si el sistema la hubiera detectado durante cualquiera de esas 17 identidades, en cualquiera de esas 33 ciudades, ¿seguiría Jolene Cummings viva hoy? Quiero saber qué piensas. Porque antes de que Kessler llegara a Yulee, Florida, dejó un rastro en otros estados que seguía un patrón profundamente inquietante. Una mujer de un estado anterior describió cómo Kessler le propuso matrimonio casi de inmediato tras conocerse y cómo su rechazo transformó a esa persona aparentemente tranquila en alguien irreconocible. Hostil. Amenazante. Peligroso. Otra persona describió un episodio en el que Kessler atacó a un exnovio con un bate de béisbol. No durante una pelea. No en un momento de confrontación acalorada. Mientras estaba durmiendo, indefenso. Desconocedor. Incapaz de protegerse. Y luego estaba la mascota. Un perro que había tenido. Cuando la mudanza se complicó y no pudo llevarse al animal, Kessler le disparó. No por dolor. No por desesperación. Por cuestiones logísticas. Deja que eso repose. Estos tres incidentes comparten algo que los hace más perturbadores que la simple violencia. No hubo pérdida de control en ninguno de ellos. No hubo explosión de emoción que fuera demasiado lejos. Cada uno fue una respuesta, fría, proporcionada en su propio cálculo interno y definitiva. En la lógica interna de Kessler parecía existir una ecuación simple. Problema identificado. Solución aplicada. Sigamos adelante. La pareja rechazada era un problema. El hombre dormido era un problema. El perro era un problema. Y en Yulee, Florida, a principios de 2018, otra persona estaba a punto de convertirse en un problema. Kimberly Kessler llegó a la peluquería Tangles a finales de 2017 o principios de 2018. En esa ocasión, se hacía llamar Jana Forsberg. Su trabajo era el de estilista en una peluquería de un pequeño pueblo del condado de Nassau, Florida. En Tangles, Jolene Cummings era la veterana. Conocía a todos los clientes, cada rincón del salón y a cada uno de sus compañeros. Era el alma del lugar. Cuando Jana Forsberg llegó, la gente notó de inmediato que era diferente. Reservada. Distante. Su forma de interactuar parecía calculada, no natural. No mostraba hostilidad abierta, sino una frialdad constante que creaba un vacío a su alrededor. Como sabemos, Jolene era exactamente lo contrario. Y quizás debido a ese contraste, a que Jolene prestaba atención a la gente, una atención genuina, algo empezó a aflorar. Algo no me cuadraba con el nuevo empleado. Sus compañeros recuerdan que Jolene había mencionado en más de una ocasión que la nueva compañera no le daba buena espina. No era una acusación, sino una intuición. Una percepción que no lograba expresar con palabras, pero que se hacía cada vez más fuerte. En algún momento, Jolene utilizó una palabra específica para describir a Jana Forsberg. Falso.
No se trata de una falsedad superficial. No es simplemente parece un poco rara. Es algo más profundo. Una desconfianza hacia esa persona, una desconfianza hacia quien decía ser. Y entonces Jolene comenzó a investigarla. Intentaba verificar la información. Confirmaba detalles que simplemente no cuadraban. Contrastaba datos que no coincidían. Para la mayoría de las personas, ser objeto de sospechas por parte de un compañero de trabajo conlleva, como mucho, tensión, una conversación difícil o un despido. Para Kimberly Castler, significaba algo completamente diferente. Eso significaba que su identidad, la única armadura que había construido y mantenido durante años, corría el riesgo de quedar al descubierto. Y su historial dejaba muy claro lo que ocurría cuando Kessler sentía ese tipo de riesgo. Era sábado. El turno de Jolene estaba programado para terminar alrededor de las 5 de la tarde. La tarde transcurrió con total normalidad. Clientes entrando y saliendo. Conversaciones. El sonido de los secadores. El ritmo tranquilo y cotidiano de una peluquería de pueblo pequeño un fin de semana por la tarde. Nada indicaba que ese día fuera diferente a cualquier otro. En las últimas horas del turno de Jolene, las únicas dos personas que quedaban en el salón eran Jolene Cummings y Jennifer Sever. Esa fue la última vez que alguien vio a Jolene Cummings con vida. Al día siguiente, domingo 13 de mayo de 2018, Día de la Madre en Estados Unidos, Jolene tenía un compromiso que nadie que la conociera creía que jamás rompería. Recogiendo a sus hijos de la casa de su exmarido. Era un ritual. Una constante. Algo que todos en su vida daban por sentado, tan seguro como la salida del sol. Cuando no apareció, la familia empezó con las explicaciones más sencillas. Quizás estaba descansando después de un largo turno. Quizás se había quedado dormida. Pero pasaron las horas. El teléfono sonaba sin parar. Los mensajes quedaban sin respuesta. Sus redes sociales, donde publicaba con frecuencia, quedaron completamente en silencio. Ese silencio no era propio de Jolene. No se podía adaptar a ninguna versión conocida de ella. El 14 de mayo, la madre de Jolene llamó a la oficina del sheriff del condado de Nassau y denunció la desaparición de su hija. Los investigadores visitaron la casa de Jolene. No encontraron nada fuera de lo común. No había señales de forcejeo. Fueron al salón de belleza. Se veía limpio. Ordenado. No había evidencia visible de violencia. No había indicios claros de lo que había ocurrido dentro de esas paredes. Entonces llegó el punto de inflexión. El 15 de mayo, se encontró un vehículo abandonado en el estacionamiento de un Home Depot en Yulee. Una Ford Expedition del 2006. El coche de Jolene. Sin ventanas rotas. Sin puertas forzadas. Sin marcas de colisión. Estaba estacionado, deliberadamente, la forma en que alguien estaciona cuando tiene un plan, no cuando está corriendo. Las cámaras de seguridad de ese estacionamiento mostraron algo que cambió inmediatamente el rumbo de la investigación. Aproximadamente a las 5 de la mañana del 13 de mayo, Día de la Madre, una persona vestida completamente de negro salió del vehículo de Jolene. Sus movimientos eran tranquilos y pausados. No mostraba signos visibles de pánico ni angustia. La persona se dirigió a una tienda de conveniencia cercana, usó el teléfono del establecimiento para llamar a un taxi y se marchó. Todo planeado. Todo controlado. Mientras tanto, los investigadores acudieron a la peluquería Tangles en busca de Jennifer Sever. Lo que descubrieron fue que se había presentado en el estacionamiento del salón esa misma mañana, pero en cuanto supo que había policías presentes, se marchó. Sin despedirse. Sin dar explicaciones. Anunció que rescindía su contrato y simplemente desapareció. Otra vez.
Se consultó su expediente laboral. La dirección que había proporcionado no existía. Su información personal no pudo verificarse en ninguna base de datos. La identidad era falsa, al igual que todas las demás. A partir de ahí, cotejando fotografías y registros, los investigadores vincularon a Jennifer Sever con un nombre real con una larga trayectoria. Kimberly Kessler. El 15 de mayo de 2018, fue arrestada en el condado de St. Johns acusada de robo de vehículo, el coche de Jolene, un cargo que permitió a las autoridades retenerla mientras la investigación seguía avanzando. Y lo que la investigación descubrió a continuación fue lo que definió todo el caso. El equipo forense regresó a la peluquería Tangles con una herramienta específica. Luminol. Este producto químico reacciona ante la presencia de sangre, incluso si se limpió horas antes. Incluso si se frotó una superficie hasta que el ojo humano no pudo detectar ningún rastro. Incluso si alguien creía haberla borrado por completo. Cuando se aplicó el luminol a las superficies dentro del salón, la habitación iluminado. No en un punto aislado. Ni en dos. En múltiples zonas. Se había derramado una cantidad considerable de sangre en ese lugar y luego alguien había dedicado mucho tiempo y esfuerzo a intentar hacerla desaparecer. Una fregona encontrada en la peluquería también dio positivo por presencia de sangre. La escena había sido limpiada. Pero la ciencia no permite que ciertas cosas desaparezcan por completo. Las muestras fueron analizadas. La sangre pertenecía a Jolene Cummings. La búsqueda se extendió a los alrededores del salón de belleza. En una zona boscosa cercana, los investigadores encontraron un contenedor de plástico azul abandonado. Dentro, rastros de sangre. Y un fragmento de uña que fue identificado como perteneciente a Jolene. Esa pequeña prueba física situaba a la víctima dentro de un objeto que había sido sacado deliberadamente del salón y llevado al bosque. Las cámaras de seguridad traseras del salón mostraron el resto. En las horas posteriores al turno que terminó con la desaparición de Jolene, una mujer fue grabada en video saliendo repetidamente del salón, cargando grandes y pesadas bolsas de basura. La forma en que las llevaba no era la de alguien que desecha papel o envases vacíos. Estas bolsas requerían esfuerzo. Estas bolsas pesaban. Esas bolsas fueron colocadas en contenedores de basura cuyo contenido finalmente fue transportado a un vertedero en el estado de Georgia. Amplios equipos de búsqueda realizaron rastreos. El cuerpo de Jolene Cummings nunca fue encontrado. Pero los registros digitales de Kessler ya contaban una historia que ninguna cantidad de limpieza podría borrar. El historial de búsqueda recuperado de los dispositivos de Kessler dejó momentáneamente sin palabras a los investigadores y posteriormente a todos los que lo escucharon leer en voz alta en el tribunal. Sin cadáver, no hay delito. Asesinas en serie. ¿Cómo evitar una condena sin un cadáver? Casos en los que los acusados fueron absueltos debido a la ausencia de los restos de la víctima. Ella lo había estudiado. Había investigado sus probabilidades. Había llegado a la conclusión, basándose en esa investigación, de que si no había ningún cuerpo, estaría a salvo. Y ahora, aquí está la pregunta que necesito que respondáis en los comentarios ahora mismo, porque realmente quiero saber qué piensa esta comunidad. ¿Qué resulta más inquietante, que lo planeara con antelación o que casi se saliera con la suya gracias a un tecnicismo legal que encontró en Internet? Porque seamos honestos sobre algo que nadie más que crea contenido sobre crímenes reales quiere decir en voz alta. No se equivocaba respecto a la ley. En muchos casos, la ausencia de un cuerpo tiene asesinos protegidos. Hay personas que hoy andan libres porque nunca se recuperó el cuerpo. El sistema legal tiene una laguna, y Kessler la descubrió, la estudió e intentó superarla. La única razón por la que fracasó es que subestimó lo que la ciencia forense podía reconstruir sin un cadáver.
Los recibos de Walmart mostraban compras realizadas poco antes de la desaparición de Jolene, un cuchillo eléctrico para trinchar, guantes de látex y amoníaco. Tres objetos que, individualmente, son completamente ordinarios. En conjunto, constituyen una lista de la compra para alguien que se prepara para procesar una escena y eliminar pruebas. Se quedó parada en el pasillo de una tienda. Metió los artículos en un carrito. Los pagó. Condujo hasta su casa. Y nadie la detuvo. El juicio de Kimberly Casler comenzó oficialmente en 2021 en el condado de Nassau, Florida. Pero antes de que pudiera comenzar, el tribunal tenía que responder a una pregunta preliminar. ¿Tenía Kessler la capacidad mental suficiente para participar en el proceso? Sus abogados defensores argumentaron que había motivos para dudarlo. Dentro de la cárcel del condado, había protagonizado repetidos episodios de comportamiento perturbador, gritaba, se negaba a vestirse, arrojaba basura a los guardias y afirmaba que la estaban envenenando. La fiscalía tenía una interpretación diferente de cada episodio. El comportamiento fue selectivo, aparecía en momentos precisos, cuando había algo que ganar con ello. Un aplazamiento. Un cambio en la dinámica del proceso. Atención. Cuando el comportamiento ya no tenía utilidad inmediata, desaparecía. Eso no es una pérdida de control. Se trata de un control ejercido de una manera que la mayoría de la gente jamás esperaría de un acusado. El tribunal estuvo de acuerdo con la fiscalía. Kessler era competente para ser juzgado. Dentro de la sala del tribunal, continuó con su actuación. Se negó a comparecer ante el jurado. Gritó al ser llevada a la sala. En algunas sesiones, tuvieron que sacarla físicamente. El tribunal, de acuerdo con la ley de Florida, le permitió seguir el proceso mediante una transmisión de video desde su celda. El juez instruyó claramente al jurado, su ausencia de la sala no podía usarse en su contra durante las deliberaciones. Pero ella estaba mirando desde esa pantalla. Y en algún punto de ese comportamiento, en las negativas, los gritos, el desorden estratégico, se puede observar el mismo patrón que se repitió en todo lo demás. Controla el entorno. Controla la narrativa. Nunca dejes que el mundo vea más de lo que tú decides mostrar. La fiscal Dana Thurston construyó el caso con una única estrategia clara. Ningún elemento por sí solo era devastador, pero el cadena era irrompible. La sangre de Jolene en el salón, en cantidades que indican un incidente violento grave. Grabaciones de seguridad de Kessler sacando bolsas pesadas del salón durante horas. Cámaras del estacionamiento que muestran a una figura vestida de oscuro saliendo del auto de Jolene a las 5 de la mañana. El contenedor azul en el bosque. La uña. Las compras en Walmart. Las búsquedas en Internet. La identidad falsa. La huida en el momento en que llegó la policía. La defensa presentó el único argumento a su alcance. Sin cadáver. Sin arma homicida. Sin testigos directos del crimen. Era imposible superar la duda razonable. Cada prueba era circunstancial. Cada conclusión era una inferencia. Y el sistema estadounidense, argumentaban, exige más que inferencias para condenar a alguien por asesinato en primer grado. También plantearon la posibilidad de que incluso si algo había ocurrido en ese salón, podría haber sido un enfrentamiento imprevisto, un acto espontáneo que reduciría el cargo de asesinato en primer grado a un delito menor. No había base para la premeditación, dijeron. El jurado escuchó todo. Y luego se les pidió que respondieran una pregunta. ¿Existía alguna explicación razonable, cualquier, y qué hay de toda la cadena de comportamientos de Kessler que no implicó un asesinato y un esfuerzo deliberado y calculado para ocultarlo? Diciembre de 2021. El jurado regresó. Culpable. Asesinato en primer grado. La sala no estalló en vítores.
pero el peso del veredicto se hizo sentir en cada persona presente. Kimberly Kessler había sido declarada culpable de asesinato en primer grado, premeditado, intencional y planeado, sin que jamás se recuperara el cuerpo de su víctima. Este es uno de los resultados más raros que puede producir el sistema judicial estadounidense. Los expertos legales y los investigadores criminales citan específicamente el caso Kessler cuando discuten el papel de la evidencia circunstancial en los juicios por homicidio. Lo que se demostró en esa sala del Tribunal del Condado de Nassau es que la ausencia de un cuerpo no es, por sí sola, la ausencia de prueba. Es solo la ausencia de un tipo específico de prueba. Cuando todo lo demás, la biología, la tecnología, el rastro digital, el patrón de comportamiento posterior al delito, apunta en la misma dirección con suficiente fuerza y coherencia, un jurado tiene todo lo necesario para llegar a la verdad. La fiscalía optó por no solicitar la pena de muerte. El motivo está directamente relacionado con la desaparición del cuerpo. Sin un informe de autopsia, es imposible determinar con precisión la causa de la muerte, el grado de sufrimiento o las circunstancias exactas del homicidio, lo que dificulta considerablemente la demostración de los factores agravantes necesarios para justificar la pena capital. La sentencia, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Durante toda la fase de sentencia, Kessler mantuvo la misma actitud que había mostrado desde el principio. Ni remordimiento, ni disculpa, ni reconocimiento de nada de lo ocurrido. Cuando se anunció la sentencia, su silencio tuvo el mismo peso de siempre, solo que ahora era el silencio de alguien que jamás volvería a ser libre. Entró en la sala del tribunal sonriendo. Se marchó esposada. Pero la historia no había terminado. Después del veredicto. Después de la cadena perpetua. Después de que el sistema legal hubiera hecho todo lo que el sistema legal es capaz de hacer. La madre de Jolene compareció ante el tribunal. Describió cómo había sido para la familia vivir esos años. Años sin saber dónde estaba su hija. Años sin poder despedirse. Años sin un lugar a donde ir, ni tumba, ni lápida, ni un lugar físico donde el dolor pudiera descansar. Y entonces se giró para mirar a la mujer que se había llevado a su hija. Ella hizo una petición. No es una exigencia legal. Ningún tribunal puede obligarle. Es una petición humana, de una persona a otra. Le pidió a Kimberly Kessler que revelara dónde estaba el cuerpo de Jolene. No se trataba de justicia. La justicia ya se había impartido en forma de veredicto. Para una tumba. Para un lugar donde poner flores. Para un lugar donde el dolor pudiera ir cuando se volviera demasiado pesado para llevarlo dentro. Kessler no dijo nada. No lo confirmó. No lo negó. No reconoció que una madre estaba parada frente a ella pidiendo la forma más básica de consuelo que un ser humano puede pedir tras la pérdida de un hijo. Ella permaneció sentada en silencio. Y desde entonces ha permanecido en silencio. Jolene Cummings está en algún lugar. Probablemente en Georgia, en un vertedero, mezclada con la basura de un sitio diseñado para que las cosas desaparezcan para siempre. Sus 3 hijos crecieron sabiendo lo que le sucedió a su madre, pero sin tener un lugar donde despedirse de ella. El sistema identificó al responsable. Se evaluaron las pruebas. Se dictó el veredicto. Se ejecutó la sentencia. Pero ninguna decisión judicial devuelve a una persona. Ninguna frase puede llenar el vacío que deja una hija, una madre, una amiga cuando desaparece sin dejar rastro físico. En el lugar donde debería haber una lápida, hay una silla conmemorativa, un símbolo, un tributo, un objeto que significa te recordamos, pero no es lo que la familia realmente necesita para cerrar este capítulo. Antes de que te vayas, y lo digo en serio, quiero que esta comunidad, hablar, tengo 3 preguntas que no he visto que nadie más en este espacio se haya atrevido a hacer. 1.
Kessler utilizó identidades robadas de mujeres fallecidas durante décadas. Recorrió 14 estados. Tenía antecedentes de incidentes violentos en varios lugares. El sistema tuvo múltiples oportunidades para encontrarla antes de que llegara a Yule. Si se hubiera seguido alguna de esas pistas anteriores, si alguna de esas 17 identidades hubiera desencadenado una investigación adecuada, ¿estaría Jolene Cummings viva ahora? Y si la respuesta es sí, ¿quién es el responsable? 2. Ella investigó en Internet sobre sin cadáver no hay delito. Construyó todo su plan en torno a una laguna legal que realmente existe. Hay asesinos que Tener quedó en libertad porque nunca se recuperó el cuerpo. ¿Debería modificarse la ley? ¿Debería ser diferente la carga de la prueba en casos donde la evidencia de un crimen es abrumadora pero el cuerpo está desaparecido? ¿O acaso cambiar ese criterio abre la puerta a la condena de personas inocentes? 3. Y esta es la que debería mantenerte despierto, Jolene envió algo. Usó la palabra falso, comenzó a investigar. Estaba más cerca de la verdad de lo que creía. Si hubiera acudido a la policía en lugar de investigar por su cuenta, ¿habría sido diferente el resultado? Cuéntame en los comentarios. Quiero saber cuál es tu postura. Porque esta comunidad no solo mira, sino que piensa. Kimberly Kessler creía que sin un cadáver no podía haber delito. Lo que no tuvo en cuenta fue que la ciencia no necesita un cuerpo para encontrar la verdad, y que a veces la cadena de decisiones que toma una persona, después un crimen revela a los investigadores más información que la que podría proporcionar cualquier testigo individual. Entró en el juzgado con una sonrisa. Se equivocaba en todo. Pero esto es lo que me ha marcado, y lo que creo que también te marcará a ti. Jolene Cummings pasó sus últimas horas de trabajo en un salón que amaba, con clientas a las que cuidaba, en un pequeño pueblo donde todos la conocían. Tenía 34 años. Tenía 3 hijos que la necesitaban. Tenía toda una vida que le pertenecía por completo. Y en algún lugar, en un vertedero al otro lado de la frontera estatal, esa vida sigue esperando a ser traída de vuelta a casa. Su madre sigue esperando. Sus hijos siguen esperando. Lo mínimo que podemos hacer, lo absolutamente indispensable, es asegurarnos de que el mundo conozca su nombre. Comparte este video, no por el algoritmo. No por el canal. Por Jolene. Suscribir, porque esta comunidad se está construyendo para personas que creen que cada una de estas historias merece ser contada con la importancia que realmente tiene. Sin sensacionalismos. Sin prisas. Contada de forma completa, con honestidad, de manera que las personas que perdimos nunca queden reducidas a un simple titular. Si ese es el tipo de contenido que buscas, ya estás en el lugar correcto. El próximo caso saldrá pronto. Y les diré algo, involucra a una mujer tan segura de su inteligencia que dejó la única prueba que jamás pensó en ocultar, a la vista de todos. El video está por llegar. No se lo pierdan.